Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, encargado de promover la palabra de Dios en toda nuestra provincia de Estados Unidos y de Canadá. Y como cada domingo me es muy grato compartir con ustedes esta palabra con la finalidad de que se vuelva luminosa, con la finalidad de que la palabra de Dios vaya ayudándonos a discernir en estos momentos de crisis, momentos difíciles, momentos donde a veces podemos llenarnos de miedo, momentos en que nos comenzamos a cuestionar hasta cuándo, Dios mío, vamos a vivir así, hasta cuándo, Dios mío, va a terminar esta pandemia, hasta cuándo vamos a volver a hacer nuestra vida normal. Así que, hermanos y hermanas, este evangelio que vamos a leer va a ser para el día 21 de junio y es un evangelio bastante alentador. Pero antes de comenzar nuestro evangelio, me gustaría invitarles a que ustedes se pongan en la presencia de Dios, abran su corazón, su espíritu, se sientan personas bendecidas por estar vivas, se sientan con el deseo de salir adelante, de querer luchar. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre toda la gente que nos escucha, especialmente por todas aquellas personas que están viviendo en sombras de muerte, donde no hay alegría, donde no hay entusiasmo, donde parece ser que el miedo les ha paralizado. Te pedimos que tu espíritu, que es amor, que es libertad, que es apertura, nos vuelva otra vez a acercarnos a ti. Te pedimos que derrames tu bendición abundante sobre la gente que se siente triste, sobre la gente que está desesperada, sobre la gente que está enferma, para que toda la comunidad nuevamente vuelva a alegrarse en ti, porque nos has hecho, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Palabra de Dios. Como les había dicho, este evangelio que vamos a tomar, que vamos a estar leyendo y reflexionando en las misas, ya sea presenciales, porque da la impresión de que en algunas diócesis de Estados Unidos ya están volviendo otra vez a la normalidad con mucha precaución. Yo les sigo invitando, les sigo exhortando a que tomen sus medidas. Y las personas que lo prefieran también pueden seguir la Eucaristía a través de las páginas de Facebook. Hay muchos canales, ustedes ya los conocen. Y va a ser el Evangelio tomado de Mateo del capítulo 10, versículo 26 hasta el 33. Y Jesús dice: no tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que oyen ustedes al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unas monedillas? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de su padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman pues porque ustedes valen más que muchos pajarillos. Porque todo aquel que declare por mí ante las personas, yo también lo reconoceré y lo declararé a esa persona ante mi Padre que está en los cielos. Pero aquella persona que me niegue ante los seres humanos, yo también le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios.
Hermanos y hermanas, este evangelio tenemos que ponerlo dentro del contexto de la comunidad y dentro del contexto del todo el capítulo 10. Está hablando el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Jesús comienza la misión después de que los 5 primeros capítulos comenzó a hablar acerca del reinado de Dios. Comenzó a decirnos aquellas palabras tan preciosas del Sermón del Monte, donde hizo una opción y un estilo de vida para llevar la buena noticia a las personas que no tenían tierra, a los que lloraban, a los que eran perseguidos, a la gente más olvidada. Y con esa propuesta de vida desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, Jesús comenzó a hablar de la propuesta del reino, un reino que incluye, un reino que se va gestando y un reino que va a ir demostrando también a Dios y a su misericordia. Después del capítulo 5 al capítulo 10, aparece la propuesta de Jesús en su reino, sanando, curando, porque Jesús, precisamente una de las manifestaciones de su reino es que da vida, es que sana, es que conforta, es que no viene a traer la destrucción de la persona. Y en este capítulo 10 comienza otra misión, otro apartado, otro tema. Y es el tema de cómo evangelizar a otra gente, cómo hacer que el reinado de Dios le llegue a otra comunidad. Y claro, es lógico que el reino de Jesús, que es inclusión, que es acogida, que es apertura contra los marginados, los pecadores, las personas que son incapaces de cumplir la ley de la pureza, pues va a entrar en conflictos no solamente con personas que se creen mejores, sino también con la propuesta del imperio de Roma, porque el imperio también tiene otros valores. Y es ahí donde los seguidores de Jesús o las personas que le dan la fidelidad a Jesús van a entrar en dificultad con el sistema. Van a entrar en conflicto con los valores que representa Roma. Y por eso Jesús en este evangelio es bastante apocalíptico, con este mensaje bastante, pues hasta incluso aterrador, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que la comunidad de Mateo está siendo perseguida. El contexto en sí del capítulo 10 comienza del versículo 1 al 15. Jesús envía como principio y sentido a la misión de Jesús en Galilea. Va a ser la misión de Jesús en Galilea, va a ser el trasfondo prácticamente del evangelio nuestro. Después del versículo 16 al 25 hay crisis y juicio de la misión en Galilea, porque parece ser que los judeocristianos o los seguidores de Jesús tienen miedo a aceptar a otra gente. Y después viene nuestro evangelio que acabamos de escuchar, del versículo 26 hasta el 33, donde Jesús les dice: se van a encontrar con muchos problemas, muchas dificultades, va a haber tensiones dentro de la casa, dentro de la familia, va a haber divisiones, pero no teman, que yo estoy con ustedes. Y después el capítulo 10 concluye prácticamente con aquellas palabras tan aterradoras de Jesús de: no he venido a traer la paz al mundo. ¿Por qué? Porque la propuesta de Jesús no va a dejar a nadie indiferente, o se acepta o no se acepta. Y parece ser que hay muchas personas que no quieren aceptar a Jesús por lo que esto implica: reorientar valores, reorientar creencias, reorientar fidelidades, siempre cuesta mucho. Y a veces mejor preferimos viviendo nuestra fe de una manera monótona, de una manera que no nos compromete a nada y nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Así que por eso es que Jesús comienza con estas dificultades que la comunidad está experimentando, las dificultades que son reales. Y también por otro lado tenemos a un Jesús que inmediatamente conforta a la comunidad. Conforta a esta comunidad con estas palabras de decir: no tengan miedo. Hermanos y hermanas, ojalá escucháramos a Jesús
Ojalá hiciéramos de estas palabras nuestro escudo, nuestro lema. Nos repitiéramos una y otra vez cuando el miedo parece que se anide en nuestro corazón. Cuando el miedo a salir, cuando el miedo a contaminarnos, cuando el miedo parece que nos ha paralizado, que ya no nos deja vivir tranquilos, que no solamente nos ha ganado el COVID en la cuestión de los espacios públicos, sino también en los espacios del corazón. No tenemos tranquilidad, no tenemos paz. Ojalá y escucháramos a Jesús que nos dice: respira tranquilo, relájate. Ve a tu alrededor, siéntete vivo, siéntete parte de toda una creación. No tengas miedo, yo soy. Yo estoy contigo. Dios no cambia. Dios te va acompañando. Es cierto que el miedo es real. El miedo lo experimentó esta comunidad. Muchas personas no recibieron el mensaje de Jesús. Muchas personas no aceptaron su propuesta de vida. Muchas personas prefirieron aferrarse a una ley que no tenía misericordia. Y muchas de las personas que comenzaron con Jesús a darle su fidelidad y a proclamar que Jesús es salud, que Jesús es reino, que Jesús es paz, que Jesús es justicia, pues vieron que no todo mundo comenzó a predicar o comenzó a vivir con esos valores o a aceptar la propuesta de los enviados de Jesús, ¿no? Y esto nos sucede también muy a menudo. Nosotros pensamos que uno ya está convertido, que uno ya se encontró con Jesús, que ya tuvo esa intimidad, esa relación con nuestra fe, con nuestro Cristo, y quisiéramos compartirlo con otra gente. Y la prueba realmente, hermanos y hermanas, la prueba donde nos damos cuenta que seguir a Jesús cuesta, es cuando queremos evangelizar a la familia. Queremos que los hijos, las hijas, papá o mamá, también lleguen al conocimiento de este Jesús que libera, de este Jesús que no condena, de este Jesús que muestra la misericordia. Y parece ser que allí comienzan justamente divisiones entre las personas que le dan la fidelidad a Jesús y las otras personas que prefieren vivir su fe a como siempre la han vivido. Ahora, si movemos esta misma estructura de compartir nuestra fe al lado público, pues nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes tipos de cristianos. Hay personas que solamente son cristianos por tradición, por costumbre, solamente son cristianos porque alguna vez participan en algún sacramento, pero no hay un convencimiento personal de cambio, de radicalidad, que diga: yo me confieso cristiano y vivo de acuerdo a los valores, trato de seguir a Jesús en justicia, en verdad, en compasión, en confianza. Ahora que ya hemos perdido la confianza, decir: yo soy cristiano porque tengo confianza, me mueve mi fe de que Dios no me abandona. Como dice el Salmo 22, aunque camine por caminos oscuros, no me abandona. Dios está conmigo. Nada temo, su vara y su callado me dan seguridad. Entonces la primera parte es: no teman, no tengan miedo. Y tenemos que repetirnos una y otra vez: Señor, quítame el miedo. Quítame el miedo que me paraliza, quítame este miedo que no me deja experimentar tu amor, quítame este miedo que me tiene prácticamente abatido, que ya no puedo ni siquiera salir de la casa, del cuarto, de la habitación, porque prácticamente tanto signo de muerte me hace dudar de ti. Ojalá abramos nuestro corazón y escuchemos a que nos digan: ánimo, no tengan miedo. No tengan miedo porque yo estoy con ustedes. No le teman a la gente que piensa hacerles daños, porque al final se van a encontrar con Jesucristo, el Rey de la historia. Y por eso también hay un juicio que va a ser el de no tenerle miedo. Jesús decía estas palabras a las personas, a sus discípulos, que estaban encontrando dificultad anunciando el mensaje, porque había gente que no aceptaba el mensaje y no aceptaba tampoco a la persona que traía el mensaje del reino, el mensaje de vida,
Y muchos de esos hermanos y hermanas probablemente encontraron la muerte, encontraron las dificultades, dieron testimonio incluso con su vida. Y Jesús dice, bueno, vamos a ver si la muerte es capaz si los caminos de Dios llevan de alguna manera a la muerte, y no porque la persona busque la muerte, sino que a veces hay gente que no quiere vivir con los valores de Jesús y prefiere darle muerte al que trae la buena noticia, tal como le pasó a nuestro hermano Jesús, que vino el mensajero de Dios, el Hijo amado de Dios, el dueño de la viña, y la gente que no quiso cambiar o vivir de acuerdo a los valores de Jesús, mejor decidieron matarlo, aniquilarlo, ¿no? Y por eso Jesús les dice, no tengan miedo, de tal manera la muerte va a llegar. La muerte es un proceso físico, es cómo tú vas a negociar tu muerte, cómo tú vas a darle tu fidelidad. Por eso no le tengan miedo a esa gente que vive como si no existiera Dios. Y yo creo que también aquí tendríamos que hacer un análisis, un discernimiento, porque parece ser que nuestra comunidad, como les decía, diferentes tipos de cristianos, pero ¿por qué somos tan diferentes? ¿Por qué si acabamos de comulgar, si recibimos los mismos sacramentos, las mismas instrucciones, ¿por qué no vivimos esa fe, esa justicia, ese amor fuera de la iglesia, fuera de la casa? ¿Por qué no somos capaces de abrazarnos, de acogernos y de vernos con respeto, con cariño y con amor? A veces nos volvemos hostiles, violentos. Cuando alguien nos trae las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos mofamos. Pensamos de que no necesitamos que alguien venga a recordarnos ese amor. Y también en ese mismo lenguaje Jesús hace una distinción entre los que son de la luz y los que no son de la luz. Así lo manejaba el Evangelio de Juan. Mateo lo pone con otras imágenes de decir, no hay nada oculto que no se va a llegar a saber, y no hay nada prácticamente oculto que no va a ser proclamado, ¿no? Juega con esas imágenes. ¿Por qué? Porque parece ser que la comunidad de Mateo estaba viviendo una especie de una sociedad invertida, donde la verdad pasó como mentira, la mentira pasó como verdad. Estaba toda la sociedad invertida. La gente le creía prácticamente a los que traen la mentira, en vez de adherirse a la luz, en vez de adherirse a la verdad, en vez de dar testimonio de la luz, en vez de dar testimonio de la verdad. Porque la gente parece ser que prefiere mejor vivir con estas dos realidades de ocultar, de no ser honestos, de no ser transparentes, porque parece ser que la gente no está abierta a vivir en verdad. Nos da miedo, hermanos y hermanas, la verdad. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en todos los sistemas políticos, donde se oculta la verdad, donde no nos informan realmente lo que está pasando, donde parece ser que el sistema político prefiere mejor la economía, prefiere salvar la economía, no endeudarse a costa de sacrificar a los ciudadanos. Y parece ser que todo el mundo vive y está de acuerdo con esa política de muerte. Los medios de comunicación siempre manipulando, siempre escondiendo verdad, de tal manera que, hermanos y hermanas, nunca sabemos realmente dónde está la verdad. Y tenemos que pedirle a Jesús que venga a destapar todos estos sistemas de muerte, no solamente en el ámbito político, también dentro de la religión. Se nos esconde la verdad. A veces no somos totalmente transparentes en predicar verdaderamente el Evangelio, porque pensamos que la gente no va a entender o pensamos que vamos a perder a la gente, pero el Evangelio es bien radical, hermanos y hermanas. El Evangelio realmente tiene que salir a la luz. El Evangelio de Juan lo manifestaba con estas palabras. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la aceptaron porque prefirieron la oscuridad, porque sus obras eran malas. Es exactamente lo que está diciendo Mateo desde otro punto de vista, con otras imágenes. Y yo creo, hermanos y hermanas, que continuamente tenemos esta dinámica, este dilema. ¿Aceptamos a Jesús o preferimos vivir
en oscuridad. O preferimos mejor vivir en mentira, en engaño. El cristiano comprometido con la causa de Jesús, ante todo tiene que ser una persona que sea honesta, que no tenga doblez en su corazón, que se manifieste tal cual es. A lo mejor no con sentido de decir, miren qué grande soy, sino con el sentido de decir, Señor, sigue trabajando en mí. Soy esto, pero puedo llegar a ser mejor con tu gracia, con tu amor, con tu ayuda. Pero hermanos y hermanas, tenemos que vivir en verdad, buscar verdad. Y hay veces que en nuestras relaciones familiares la gente no quiere vivir en verdad, no quiere escuchar su voz en su corazón, la voz del Espíritu que le dice busca verdad. Expresa tu verdad y acepta posiblemente que no tienes tú toda la verdad, que la otra persona también tiene luz, tiene verdad. Entra en un diálogo fructífero, porque no va a haber nada oculto que no va a llegar a descubrirse. Dios ve los sentimientos, Dios escudriña el corazón, Dios conoce nuestra historia y Dios nos invita a que seamos transparentes. ¿Con qué finalidad Mateo está diciendo esto a la comunidad? Porque probablemente la comunidad está vacilando y en los momentos de dificultad la comunidad dice, yo no soy de Cristo, yo solamente le seguía porque me parecía alguien importante. Pero cuando no hay momentos difíciles, posiblemente esa misma gente comenzaba a decir, yo soy de Cristo. Y parece ser que para Jesús no puede haber medias tintas, como decimos nosotros. No puede haber personas que un rato estén con Jesús, con su propuesta de reino, y otro rato vivan separados como enemigos del reino, o como diría Pablo, enemigos del Evangelio. O se es de Jesús y se reorienta a vivir de acuerdo a los valores de Jesús, o vamos a tener serios problemas. Y yo creo que valdría muy bien la misma fuerza del Evangelio de decir, ¿de quién soy? ¿Vivo en mentira? ¿Vivo en engaño? ¿Pretendo que la gente me quiera? ¿Pretendo que con mis obras piadosas la gente me admire? Prefiero que pase ante la comunidad de fe como una persona que reza, como una persona pía, como una persona que exteriormente, ahora sí que, como diría mi madre, parece la pura verdad, pero a lo mejor dentro en su corazón hay resentimiento, hay enojo, posiblemente no hay reconciliación, posiblemente vive estas dobles morales que a veces no nos permiten ser transparentes. Tengamos cuidado porque Dios va a revelar todo lo que lleve el corazón. Y bueno, y prácticamente se revela lo que lleva el corazón por medio de nuestro comportamiento. Una persona verdaderamente que es sincera consigo mismo es una persona libre, es una persona que dice su verdad, no se impone, la ofrece, y si hay otra persona, la puede aceptar. No hay nada que temer porque Dios nos conoce. Y la única preocupación que debemos de tener es en quedar bien con Dios, porque Dios es nuestro creador. De ahí en más todas nuestras relaciones están condicionadas. Hay amigos que pueden ser muy buenos amigos, pero el día de mañana a lo mejor cambian sus relaciones. Y bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor no vivieron en verdad. Así que hermanos y hermanas, vivamos en verdad, no tengamos miedo en expresar esta verdad, porque no hay nada oculto que no vaya a revelarse. Esto porque Dios es verdad, Dios es luz. Y toda la persona que se acerca a la luz tiene que vivir en luz, se le tiene que notar la alegría del Evangelio. No podemos andar cabizbajos, meditabundos, no podemos estar así como tristes, angustiados, deprimidos. El mensaje de Cristo nos tiene que llenar de alegría, de certeza de que Dios no nos abandona, porque no hay nada oculto. No hay nada que uno pueda esconder. Aquel que nos hizo conoce bien nuestra materia, conoce bien nuestra fragilidad, sabe que llevamos la gracia de Dios en vasijas de barro. Así que esta es la invitación. Y también al nivel político,
Digan la verdad. ¿Qué les cuesta? Vivamos en verdad. Exija. Y también la gente tiene que exigir vivir en verdad. Porque lo triste es cuando una comunidad se acostumbra a vivir en mentira. O cuando la familia se acostumbra a vivir en mentira, diciendo todo está bien, aquí no pasa nada, cuando sabemos que estamos todos disfuncionales, ¿no? Y luego por eso vuelve el versículo 27, fíjense, lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, son hijos de la luz, son personas que estamos llamados a vivir en verdad. Y habrá personas que no quieran vivir en verdad o que les cueste vivir en verdad. Posiblemente que sí, hermanos y hermanas. Si toda la vida nos acostumbramos a mentir, a engañar, si toda la vida nos dedicamos a vivir más de dobles vidas, con una persona actuamos de esta manera, con otra gente actuamos de otra manera, y no somos personas transparentes, pues posiblemente estemos viviendo más bien como los hijos de la oscuridad, ¿no? Dice, y lo que han oído, proclámenlo desde las azoteas. El mensaje de Jesús no es para guardarse. A veces la gente cae en el error de decir, prefiero mejor yo guardar todo esto que me lastima, todo esto que me hace daño, todos esos comentarios negativos, prefiero mejor yo tenerlos, prefiero yo mejor almacenarlos para no causar otro problema. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos y hermanas? Si usted es de la persona que se guarda esos resentimientos, esos comentarios que a lo mejor le lastiman, lo que va a pasar es que se va a enfermar. Se va a enfermar porque aunque usted los absorba y no los comente, no los evapore, no los saque, no sé cómo decirles, no los transmita a otra gente, esos sentimientos van a hacer en usted una persona negativa. Nosotros, como hermanos, como hermanas, como hijos y como hijas de Dios, hemos sido para ser receptáculos del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. No hemos sido para llevar basura, no hemos sido constituidos para llevar basura, no somos basurero, no podemos aguardar resentimientos, palabras que nos lastimen, consejos que no hemos a veces pedido. Así que si usted es de la persona que dice, no, yo mejor prefiero sufrir en silencio, no sufra, hermano y hermana. Diga su verdad, diga su palabra con humildad, con mucho cariño, con mucho respeto, y verá que se va a sentir libre. Va a experimentar verdaderamente esto que dice Jesús. Proclámenlo a las azoteas para que todo mundo sepa cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuáles son las maneras de estar llevando y comunicando este mensaje de amor y de paz. Y también aquí comienza el reto de decir, bueno, ¿qué pasa si yo ya escuché el Evangelio y prefiero mejor vivirlo yo? La misión de Jesús es compartida, no es para salvarse uno mismo. La gente se salva en comunidad, así lo entendió la comunidad de Mateo. También se encontró con esta dificultad. ¿Comparto el Evangelio de Jesús o mejor yo lo vivo de una manera personal para mí? Y la propuesta de Jesús es no, compártelo, y si habrá gente, anteriormente en este mismo capítulo, Jesús estaba dando las indicaciones de cuando entren en una ciudad, lleven el mensaje de paz, ofrezcan la paz, y si hay gente que reciba la paz, la gente los va a aceptar, y habrá otra gente que no va a recibir la paz porque ahí son gente negativa. Y con la gente negativa, hermanos y hermanas, no pierdan el tiempo. Incluso el Evangelio es más drástico. Dice, sacúdanse si hay una persona, una ciudad, donde no reciban el mensaje de Jesús, sacúdanse el polvo que se les pegó. Sacúdense a todo lo negativo. Y yo creo que deberíamos de hacer esto. No escuchar palabras que nos deshumanicen, no escuchar sentimientos
que nos denigren como hijos e hijas de Dios. Hay que sacudirnos todo eso que no nos deja ser libres, que no nos deja vivir en la paz de Cristo Jesús. Entonces ya lo saben, proclamarlo desde las azoteas para que sepa la comunidad que vivimos de acuerdo o nos esforzamos en vivir de acuerdo a los valores de Jesús. Y luego viene otra vez esta idea de no le teman a los que pueden matar el cuerpo. ¿Qué quiere decir esta idea? Es muy probable que la comunidad de Mateo ya esté experimentando gente que ha dado su vida a favor del Evangelio. Gente que vivió su verdad, gente que compartió su verdad, gente que vivió de acuerdo a los valores de Jesús y su verdad, al igual que el maestro, lo llevaron a la muerte. Ese es el precio a pagar cuando una persona verdaderamente está adherida al mensaje de Jesús. El precio de pagar a veces es la muerte. No es que la persona esté buscando la muerte. Ningún evangelista o ninguna persona de fe va a decir, ok, yo voy a ser seguidor de Jesús porque quiero morir. No. Eso sería un masoquismo. Los problemas, las dificultades e incluso la muerte vienen a consecuencia de tus opciones. Vienen a consecuencia de los valores que tú estás tratando de vivir. Por ejemplo, yo no estoy buscando la muerte, sería un masoquista y me tendrían que llevar al psiquiatra o al psicólogo. No puedo yo regocijarme en el dolor, en el sufrimiento, pero si el dolor y el sufrimiento me vienen a causa de estar anunciando a Jesús, de estar predicando a Jesús, de estar tratando de vivir los valores de Jesús, entonces allí es donde tengo yo mi fidelidad. Y si la muerte me viene a causa de vivir al estilo de Jesús, bendita muerte, bienvenida a la muerte. Pero si yo busco la muerte solamente por buscarla, entonces es un sufrimiento inútil y es una muerte perdida. Así que, hermanos y hermanas, es muy probable que esta comunidad de Mateo ya está experimentando gente que ha dado la vida a causa del Evangelio. Y Jesús les dice, esa manera de morir, esa es la que se requiere. Y esas personas que han matado o que les han quitado la vida a los hermanos y a las hermanas, no son Dios, porque la vida le pertenece solamente a Dios. Ellos pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el espíritu, que es la totalidad de lo humano. Y esa es la realidad de que solo le pertenece a Dios, ¿no? Y por eso les dice, si ustedes están tratando de salvar su cuerpo físico, pues, y si en el tratar de salvar su cuerpo físico fallan o cambian de evangelio o van a negar a Jesús, como va a ser el otro versículo, pues entonces se van a encontrar con la sentencia de el Dios eterno, el dueño de la vida, el que verdaderamente tiene poder para decidir no solamente sobre la parte física, sino también sobre la parte del alma, que es Dios. El alma le pertenece a Dios, el alma es el principio de vida. Entonces este Dios, si uno no hace bien sus lealtades, va a terminar mal. Y por eso le dice, más bien témanle a aquel que puede hacer que se pierda el alma y el cuerpo en la gehenna. Esta imagen de la gehenna, o posiblemente tienen ustedes una traducción del fuego eterno, y la gente inmediatamente asocia fuego eterno o gehenna con el infierno. El infierno, estas imágenes que no tienen nada que ver con la parte bíblica. Las imágenes regularmente que nosotros tenemos del infierno, del purgatorio, se dieron en la Edad Media. En la Biblia, cuando en la Biblia habla de la gehenna, en este caso de la gehenna, se está hablando del basurero de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es una ciudad amurallada como todas las ciudades antiguas y la gente
sacaba la basura fuera de la ciudad para que no contaminara y también por cuestiones higiénicas, y las ponían en un el valle que se llamaba de Ginón. Ginón era el valle donde está localizado este basurero de la ciudad de Jerusalén del siglo I. Y en ese basurero, ustedes piensen qué es lo que pasa en un basurero cuando le echas un cerillo. Está el fuego que no se acaba, siempre hay una llamita. Entonces la gente tiraba su basura en el valle de Ginón, y también, ¿por qué escogieron ese valle? Porque ahí les recordaba un pasado muy triste de la historia de Israel. Allí se sacrificaron infantes, se sacrificaron niños y niñas al dios Moloch. Y ese era un sacrificio que Dios Yahvé no lo aprobaba. Y por eso tenemos leyes que condenan el sacrificio humano. Pero una cosa es que tengamos la ley que condena el sacrificio humano y otra cosa es que realmente el pueblo lo cumpla. Entonces, en ese valle de Ginón quedó como maldito porque antiguamente el pueblo de Israel ofreció sacrificios humanos al dios Moloch en vez de adoptar y en vez de adherirse al Dios Yahvé, dueño de vida. Por eso, Mateo en este evangelio nos está diciendo: tengan cuidado de no caer otra vez en ese valle maldito, en ese valle perverso, que además simboliza la separación del Dios o del reino de Yahvé, o el reino del Dios Padre, como le va a llamar aquí el evangelio de Mateo, ¿no? Entonces, tenemos también que ir corrigiendo también nuestras ideas del infierno. Porque la gente vive atemorizada, vive realmente con una idea tan negativa de Dios, pensando que Dios nos va a mandar a un fuego eterno. Y yo solamente les pregunto, hermanos y hermanas, ustedes como mamás, como papás, ¿serían capaces de mandar a su hijo, a su hija, que les hizo el peor de los pecados? ¿Serían capaces de mandarlo a un fuego eterno, sin posibilidades de volver otra vez a experimentar la relación con ustedes? Yo casi que me atrevo a decir que no habrá algún papá, alguna mamá que sea capaz de tener estos sentimientos de enojo, de odio, para condenar a uno de sus hijos, de sus hijas. Imagínense si ustedes no van a hacer eso. ¿Acaso ustedes serán mejor que Dios? Y entonces, ¿por qué si queremos poner a Dios como el que nos va a castigar, el que nos va a mandar al fuego eterno, el que nos va a mandar a la gehenna? No, hermanos y hermanas, no distorsionemos a Dios, al Dios Padre que es compasivo, que hace salir el sol para buenos y para malos, que manda su lluvia, al Dios de la misericordia, al Dios que cuida, al Dios que perdona. No tratemos de acomodar a Dios a nuestra imagen. Tenemos que ir purificando las ideas que tenemos también acerca de Dios. Entonces, Dios no nos va a poder mandar allá. Pero hay esta advertencia en este lenguaje. Ten cuidado. Ten cuidado, porque si tú te riges por querer salvar tu vida física, a lo mejor vas a caer de la gracia de Dios, vas a caer separado del Dios Padre, ¿no? Y luego fíjense qué palabras tan preciosas de Jesús para decirle: no tengan miedo. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos en el mercado por unas cuantas moneditas, por un as? Esa es la medida griega de la moneda de aquel tiempo de Jesús. Fíjense, un denario era la paga de el jornalero al día. Y este sería el 16%, 16 moneditas. Para juntar un denario necesitaríamos 100 moneditas, y estas equivale a 16 monedillas, ni siquiera a un denario. Entonces, algo muy insignificante. ¿Con qué finalidad está Jesús diciendo esto? Para decir: ustedes valen mucho. Ustedes realmente no tengan miedo. ¿Tienes miedo al COVID? Dios es más grande que el COVID, que la pandemia, que el virus. No tengas miedo.
que si el trabajo, que si esto, que si lo otro. Es cierto, todo esto es real, todo esto te puede quitar la paz, todo esto te puede llenar de resentimiento, de inseguridad, pero al final tú vales más que todos los problemas del mundo. Ante los ojos de Dios, tu vida está en sus manos. Y también esta imagen es una imagen bastante ecológica, porque a pesar de que los gorrioncillos o los pajaritos no valgan mucho, pero también valen. Porque todos estamos conectados, hermanos y hermanas, lo animal con lo no animal, lo humano con toda la creación de Dios, las plantas, los árboles, todo está vivo. Y todo vale ante los ojos de Dios, aún lo que aparentemente es tan insignificante y no vale. Así que, hermano y hermana, alégrate, llénate de fe, de fortaleza, dale gracias a Dios porque tu vida es sagrada, porque tu vida no está en venta. Aunque parece ser que a este sistema le preocupe más la economía no puede estar arriba del ser humano. Por eso es que cada historia, cada persona debe ser respetada. Cada historia, cada cuerpo debe ser protegido porque Dios está detrás garantizando, legitimando esas vidas, legitimando esas historias. Y por eso te dice, mira los gorrioncitos, si tú le das tu lealtad a Jesús, si tú confías verdaderamente en Dios Padre, no te va a pasar absolutamente nada. Y tiene esta imagen también bastante dramática del cabello de la cabeza, del pelo de la persona, para decir, todo está fríamente calculado, todos están en la presencia de Dios. Pero esto exige que la persona le dé la fidelidad y le entrega a la propuesta de Jesús. Por eso dice, si ustedes me niegan, si ustedes me confiesan, si ustedes dan testimonio, la palabra testimonio, confesar públicamente, es decir, soy de Jesús. En momentos tan inciertos, cuando cuesta trabajo decir soy de Jesús, soy del camino, vivo de acuerdo a los valores del reino, que es acogida, que es salvación, que es salud. Vivo de acuerdo a la propuesta de Jesús, que los ricos se van a quedar sin nada y los pobres van a heredar la tierra, que ya no va a haber desigualdad. Cuando tú le das su lealtad, cuando vives de acuerdo a esos valores, entonces estás confesando realmente, públicamente, de decir, mira, esto es lo que yo soy y por esto me mantengo firme. Y si esto me lleva a la muerte, como les decía en un momento, bendita muerte. Pero es ahí donde se tiene que tomar la decisión. Si tú no quieres caer en la gehenna o en el fuego del basurero, entonces tienes que vivir de acuerdo a los valores de Jesús. No tienes que negarlo. Y sabemos que para esta comunidad era muy difícil porque a muchos de ellos y de ellas posiblemente se encontraban con la muerte. Pero es así donde se demuestra el amor, donde se demuestra verdaderamente que pertenecen a Jesús, ¿no? Porque también va muy unido con las palabras, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Ojalá y así fuera, de decir Señor, Señor, aleluya, alabado sea Jesús, yo estoy salvado, Shari Marijá, todo mundo bien contento, yo hablo en lenguas, yo hablo en esto, yo hablo en lo otro. No se trata de ese tipo de confesión, ni se trata de dar ese tipo de testimonio, se trata de vivir continuamente al estilo de Jesús. Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no les conozco. Y ellos van a replicar, pues no enseñaste en nuestros templos, no hiciste prodigios en nuestras sinagogas, no curaste enfermos. Y Jesús va a decir, no los conozco. ¿En dónde es donde se va a desarrollar entonces el que le van a dar la fidelidad, le entrega a Cristo Jesús? Es en el dar testimonio con los menos insignificantes.
Si tienen tiempo, lean todo el capítulo 25 para que vean exactamente lo que les estoy diciendo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Era migrante, me recibiste. Estaba enfermo, me visitaste. Estaba encarcelado, estaba sin ropa. Todas estas propuestas de Jesús son las propuestas del reino. Eso es dar testimonio. Eso es vivir de acuerdo a lo que Jesús quiere. Y si nosotros reconocemos a Jesús en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en la persona que es migrante, en la persona que está enferma, en la persona que está encarcelada, en la persona que está desnuda, hermanos y hermanas, también también Jesús nos va a reconocer ante su Padre. Porque la persona que no es capaz de reconocer a Jesús y lo niega, de hecho lo niega, al no reconocer a Jesús entre sus pobres, entre sus marginados, entre la gente que nadie quiere, entre la gente que no es aceptada en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, si no somos capaces de volver a ver a Jesús entre las miserias humanas, pues entonces el juicio está abierto. Reconozcamos entonces, hermanos y hermanas, que este misterio no es tanto, que Jesús se identifica, se solidariza plenamente con aquellos que no tienen nada, con aquellos que viven prácticamente en la miseria. Y ver a Jesús en esa gente que sufre es dar testimonio de nuestra fe. No esperen ustedes querer dar testimonio ante multitudes, ante audiencias llenas de oídos ávidos para ver quién da el mejor testimonio. A lo mejor hay que dar testimonio en lo más ordinario, en lo más cotidiano de nuestra vida. Hay que dar testimonio ahorita que estamos sufriendo, que estamos viviendo con miedo. Dar testimonio, decir, Señor, yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tú no me abandonas. Yo creo que este virus va a pasar, esta pandemia va a pasar. Tú todo lo vas a hacer nuevo, tú todo lo renovarás nuevamente. Nacerán nuevas relaciones, otra vez volveremos a pedirnos perdón, otra vez nos volveremos a ver como hermanos y como hermanas. Otra vez volverá este mensaje del reino a encarnarse, a hacerse historia en nuestra propia historia. Volverá otra vez estas palabras tan preciosas de Jesús a tocar lo profundo de nuestro corazón. Entonces el juicio está echado para las personas que vivan sin Jesús o que no quieran reconocer a Jesús entre su gente pobre. Pero para las personas que nos esforzamos, para las personas que tratamos, no porque seamos buenos, sino porque Dios es misericordioso, pues entonces ese encuentro va a ser de alegría y decir, Señor, traté. Muchas veces fallé, cierto, pero traté de reconocerte en la gente más miserable. Traté de darle esperanza a esta gente que vive con miedo. Lo estoy diciendo por mí. Traté de leer tu palabra no desde el poder, sino desde abajo, desde la gente sencilla, que la gente lo entienda. Traté de enseñarles tu amor, tu misericordia, tu compasión. Traté de darle esperanza a la gente que estaba enferma y decirle, ánimo, Dios es salud, Dios es vida. Que me puedo equivocar y que me equivoco como ser humano. A día con día lo tengo que reconocer, pero no puedo vivir con miedo a Dios. No puedo vivir con miedo a caer en el fuego eterno, porque entonces eso no sería Dios. Eso no sería vivir nuestra fe. Espero, hermanos y hermanas, que estas palabras les ayuden a ustedes a experimentar a este Dios de amor compasivo, misericordioso, que les invite también y que les rete a reconocer a Cristo Jesús en aquella gente necesitada, en aquellas personas que no se sienten amadas. A lo mejor Cristo necesita ser restaurado en tu familia, en tus relaciones. Date una oportunidad de experimentar a este Jesús y olvídate del Dios del miedo, del Dios del temor, del Dios de la faena, del infierno, porque eso no es Dios. Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Recuerden ustedes que si quieren saber más de la palabra de Dios, nos pueden visitar a www.ibicla.org.
Y también les invitamos a un curso que estamos haciendo sobre las Escrituras y el COVID-19. Dios manda de verdad la enfermedad. Dios quiere que la gente sea probada. Dios verdaderamente se regocija en el dolor, en el sufrimiento. Bueno, si quieren ustedes saber más, regístrense, vayan a nuestra página www.ibicla.org. Todo esto va a ser virtual, gratuito. Hermanos y hermanas, que Dios les cuide, que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.